Vamos a ver algo de traducción. ¿Qué te parece? Seguir colaborando con la traducción, que es muy importante. Tú que hablas dos idiomas, es muy importante que tengas algo de teoría en qué basar que no tengas conjeturas, en algo en qué basar tus suposiciones, para que no sean suposiciones, para que no sean conjeturas. Y recuerda que en la traducción existe el orden de las palabras. Debe haber un orden. Recuerda que la sintaxis es el conjunto de normas y reglas que todos los idiomas siguen, las cuales dictan el orden que las palabras pueden o deben llevar en una oración. Unas lenguas disponen de una sintaxis más flexible que otras, de tal manera que cuanta más libertad sintáctica tenga un idioma, más oportunidades habrá de jugar con el estilo de dicha lengua. Y jugar me refiero literalmente, porque juegas con la lengua, juegas con el texto, de manera que se oiga mejor, de manera que se entienda mejor. Y decimos que cuando comparamos el español con el inglés, por ejemplo, decimos que el español permite mucha más libertad sintáctica que el inglés, mientras que el inglés tiende a la claridad expositiva, usando preferentemente oraciones breves. El español tiende a establecer un mayor número de nexos, estos nexos de unión entre las diferentes frases, creando una estructura sintáctica más compleja, que a la vez alarga las oraciones. Por eso, cuando haces una traducción de una foja en inglés, te sale foja y media en español. Acuérdate que es 20-30% más el texto en español. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Bueno, cuando alguien te pregunte, le vas a decir, bueno, pues por la simple cuestión de la síndeton y polisíndeton. Y vamos a ver qué es el asíndeton. El asíndeton es una figura literaria que consiste en la supresión de una o más conjunciones o nexos dentro de una frase, que usualmente las tendría con el fin de intensificar lo dicho. La figura opuesta al asíndeton es el polisíndeton. ¿Viste? Asíndeton y polisíndeton. En palabras más técnicas, el inglés hace un uso más extensivo, ¿sabes de qué? Del asíndeton, es decir, la unión o yuxtaposición de frases, sin, fíjate bien, sin nexos. Y el español se inclina por el empleo del polisíndeton. ¿Qué quiere decir? Utilizando nexos de unión con más frecuencia. Esto no quiere decir que el polisíndeton no se utiliza en el inglés, o al revés, que el asíndeton no se emplee en el español. La diferencia está en la frecuencia de uso en cada una de estas lenguas. El asíndeton es una figura retórica que omite las conjunciones entre palabras o frases. Esta técnica intensifica la velocidad y fuerza del discurso, creando un efecto más dinámico y directo. En la literatura, y el discurso, el asíndeton refuerza la emoción, enfatiza la urgencia y mejora el ritmo del texto, haciendo que las ideas impacten con mayor contundencia. Y ve aquí que realmente proviene de vocablos griegos. A, sin, con. Ahora sí que sin significa con y dein significa atar. Por lo tanto, es el asíndeton es una palabra técnica para decir que no necesitamos ese uso de los nexos, igual y no es necesario.
Y el español se inclina por el polisíndeto. Vamos a ver la definición entre varias, palabras más, palabras menos, pues es lo mismo. Pero aquí en la red tienes, por ejemplo, lo que hemos visto es de Vázquez Ayora y lo que hemos leído es de Vázquez Ayora, lo que hemos visto. Vázquez Ayora es una muy buena fuente, el libro de Vázquez Ayora. Pero aquí, por ejemplo, vamos a ver la definición de la red. En la red dice así la definición. Figura retórica, estamos hablando de la síndeton. Figura retórica en la que se omite de forma intencional las conjunciones y los nexos. Podemos encontrar asíndeton entre oraciones complejas o completas, perdón, o enumeraciones. La finalidad es agilizar la lectura y dar una mayor fluidez y velocidad al texto. Y se me viene a la mente, a lo mejor los encabezados de las noticias. Te das cuenta que no tienen artículos, no tienen conjunciones. Se me vino ahorita a la mente dónde está un ejemplo claro, ahí. Y obviamente en los textos. No se diga en la literatura. Ejemplos de asíndeton, fíjate bien, la vi, sonreí, callé, huí. Otro ejemplo, pasan las horas, los días, los meses, los años. Otro más, nuestro amor se convirtió todo, poco, nada. O amar, amar hasta morir. ¿Te das cuenta? Esos son pequeños ejemplos de asíndeton. Imagínatelos en textos de, ¿qué te gusta? De 5, 10 fojas, páginas. Ya es crítica la diferencia. Y ahora mira, el polisíndeton se manifiesta de dos maneras. Dos maneras. Una es a través de la coordinación de elementos, de esos sintagmas. O se le llama parataxis. Esa coordinación de elementos es parataxis con el uso de conjunciones tales como, y ahí los tienes, mira, y, o bien, aunque, pero, perdón, sin embargo, es decir, eso en español. Porque en inglés, ya sabes, tenemos and, but, for, nor, or, so, and yet. Esto es en inglés. La otra forma es por medio de subordinación de ideas o hipotaxis. Esa subordinación de ideas o hipotaxis en donde vas a emplear conjunciones subordinantes con valor, fíjate bien, son conjunciones subordinantes, pero su valor es concesivo. ¿Te acuerdas de los concesivos que conceden, que ceden? Concesivo, condicional, consecutivo, final, causal, comparativo, de modo, de tiempo, de lugar. Aunque las dos lenguas emplean ambos tipos de polisíndeton, el español tiende a usar las construcciones hipotácticas con más frecuencia que el inglés, que prefiere la parataxis. Bueno, y aquí, como podrás ver, vamos a ver algo de alguna definición de polisíndeton. La definición de ejemplos también de la red, que dice, ¿qué es polisíndeton? Consiste en el uso repetitivo e innecesario de una conjunción con el único objetivo de aportar más fuerza y énfasis a un texto. Ejemplos. El tiempo lame y roe, y pule, y mancha, y muere o muerde. Entonces, te das cuenta, aunque aquí diga uso repetitivo e innecesario, pues no necesariamente es innecesario. En ocasiones es necesario. Pero con esto te quiero decir, informar, comunicar, compartir, que cada que te pregunten por qué el texto de español es más extenso que el de inglés, contesta,
simplemente por el polysyndeton o asyndeton. Y esa es una parte. Por eso sale 20 o 30% más el texto en español de un texto traducido del inglés. Y vamos a seguir, voy a seguir compartiendo contigo esta teoría que es muy útil. Y esta es precisamente del libro Vázquez Ayora, y en el curso lo empleo para dar traducción e interpretación. Lo empleo porque está completo el Vázquez Ayora. Y es muy digerible. Por lo tanto, seguiremos aportando lo que se pueda. Y para que tú puedas, ¿qué será? Comprobar, mostrar, demostrar con teoría tu práctica. Sin más, nos vemos en la próxima.